Hola, soy María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda? ¿Es pecado fumar porro? Los ateos pueden demostrar que Dios no existe. Da lo mismo ir a un psiquiatra que a otro. ¿En qué consiste eso de la civilización del amor? El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola, bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Para los que no me conocen, me llamo María José Arranz, soy madre de familia y he estudiado Derecho, y hoy nos vamos a enfrentar juntos a un tema interesante, el del sentimiento de culpa. Espero poder resolverles sus dudas con la ayuda del Señor y de la Virgen. ¿De dónde nace el sentimiento de la culpabilidad? Para explicar el origen de este sentimiento de culpabilidad, tenemos que remontarnos a la misma creación del hombre, al relato del Génesis. Cuando Dios crea al hombre, después ve que era muy bueno. También eran buenos los elementos del resto de la creación que había creado, pero el hombre era muy bueno. Marca una diferencia porque ha creado al hombre a su propia imagen y semejanza, en amistad con Dios, en armonía interior consigo mismo y en armonía con el resto de la creación. Este estado de justicia original se rompe por el pecado original, el pecado que cometen Adán y Eva, tentados por el diablo, y que se prefieren a sí mismos y desprecian a Dios. Es la prueba de la libertad, del abuso de la libertad que hacen nuestros primeros padres, y que rompe esa justicia original, rompe esa amistad con Dios y la armonía interior que tenían con ellos y con el resto de la creación. En este estado nacemos el resto de los hombres. Todos participamos, por el hecho de ser hombres, de ese pecado original. Me explicaron hace tiempo en una catequesis un ejemplo muy sencillo, pero que puede resultar ilustrativo. ¿Cómo puede ser que el veneno del pecado llegue a cada uno de los hombres que nacen, ¿no? Y lo explicaban a través del ejemplo de una mamá que está embarazada y a la que pica una serpiente. En realidad la serpiente pica a la mamá y el veneno va al cuerpo de la mamá, pero como hay una unión y una comunión entre esa mamá y su bebé, también llega ese veneno hasta el bebé que nace ya con ese veneno de la serpiente. De alguna manera nosotros también estamos así ligados con nuestros primeros padres como parte del género humano. Por eso nacemos con pecado original y por eso la Iglesia recomienda el bautismo también a los niños pequeños, aunque no tengan pecado personal. ¿El sentimiento de culpa es una invención del cristianismo? No, en absoluto. El sentimiento de culpa está ligado a la naturaleza humana y tiene su origen en la ley natural con la que nacemos, que Dios ha inscrito en el corazón de cada hombre, y en la voz de la conciencia, que todos hemos escuchado muchas veces a lo largo de nuestra vida. ¿Fomentar los sentimientos de culpa no es una forma de tener sometida a la gente? En cierto modo sí. Fomentar los sentimientos de culpa, digamos alegremente, sin dar una vía de solución, una vía de reparación con la que obtener el perdón y volver a la paz interior, ciertamente puede llevar a una manipulación de la gente. De hecho, es una de las prácticas que se dan en las sectas. Se fomenta ese sentimiento de culpa para tener así sometida la voluntad de esas personas, pero se hace de un modo malsano. Es decir, el sentimiento de culpa puede ir ligado a una culpa objetiva, es decir, a un error, una falta cometida, un pecado cometido o no. Ciertamente puede manipularse y sobre todo resulta muy negativo cuando a la persona se le bloquea la posibilidad de reparar y de obtener el perdón. ¿Se habla demasiado de culpa en la religión cristiana? Al revés, yo creo que demasiado poco. Ciertamente la culpa está presente y lo primero que hay que hacer es ser conscientes de ella, lo mismo que cuando vamos al médico, lo primero que esperamos cuando nos encontramos mal es que ese médico nos diga cuál es la enfermedad que tenemos y sabiéndolo qué tratamiento tenemos que seguir para podernos curar. Si sintiéndonos enfermos fuéramos al médico y el médico nos dijera: no, vete en paz, si no te pasa nada, no estás enfermo,
evidentemente no podríamos curarnos. Por eso la Iglesia como madre nos presenta y nos debe presentar nuestra culpa, y al mismo tiempo es el sacramento que Jesús ha instituido para poder dar la salvación a todos los hombres. El psicoanálisis dice que el sentimiento de culpa nace de una educación represiva. ¿Es cierto? Yo creo que no. Esa corriente psicológica del psicoanálisis que explica todo el sentimiento de culpa basado en la represión está a favor de una educación natural, espontánea, sin normas, sin cortapisas, porque promueve que la naturaleza humana de por sí es bondadosa. Es una tendencia que arranca ya de la Ilustración. Sin embargo, todos tenemos experiencia de cómo muchas veces hemos realizado malas acciones sin testigos, en la soledad, sin que nadie más que nosotros mismos y nuestra conciencia juzguen esas acciones. Por eso yo creo que más bien habría que hablar del sentimiento de culpa como de un síntoma que nos avisa de la mala acción cometida. Es decir, no tanto pensar en el sentimiento de culpa como algo negativo, sino acordarnos de la fiebre que nos avisa de una enfermedad que sí es molesta, pero que cumple una función de síntoma de esa enfermedad y que nos ayuda a ponernos sobre aviso. Se enciende nuestra alarma. ¿Y entonces quién nos juzga? ¿Nosotros mismos? Se puede decir que nos juzga en primer término nuestra conciencia, que examina nuestras acciones y nos felicita o nos recrimina con ese sentimiento de culpa cuando actuamos mal. Por supuesto, la conciencia también se puede deformar, como veremos más adelante o en otro momento del programa, pero en principio la función de la conciencia es esa, es la de juzgar nuestras acciones. Es decir, que el primer juicio viene dado por cómo actuamos. Incluso nuestro juicio personal, cuando nos presentemos delante de Dios, será el juicio que hayan hecho nuestras acciones, nuestra propia vida, y Dios será el que ratifique ese juicio. ¿Se puede uno evadir del sentimiento de culpa? Por supuesto. De hecho, podemos callar nuestra voz interior, la voz de la conciencia. Y eso se puede ver actualmente en muchas personas, incluso en nosotros mismos. Vivimos en una sociedad donde hemos callado esa voz interior gracias al ruido exterior, a las luces, y podemos pasar revista a nuestra rutina diaria. Nos levantamos y encendemos la radio o nos colocamos los cascos del MP3, del MP4 o MP5. Estamos andando por la calle y andamos con los cascos puestos y esa música. Incluso si nos paramos o ves a los jóvenes hablando entre ellos, muchas veces les ves con un casco puesto y solo se quitan uno para poder escuchar de alguna manera al otro, pero sin callar todo ese ruido exterior para no escuchar demasiado. Todos los mecanismos de diversión también están basados en ese ruido exterior y en ese deslumbramiento, desde las videoconsolas, los juegos de ordenador, las discotecas. Vivimos inmersos en ese ruido y en esas luces, ¿no? Y todo eso tiene como consecuencia el que difícilmente escuchemos la voz de la conciencia. También hay otra manera de callar esa voz interior, y es siempre mirando fuera cuando se trata de buscar un culpable o cuando se trata de mirar si existe un mal. Buscamos fuera a esos culpables, a esas personas responsables o a las estructuras, ¿no? Por no dar un culpable definido. Incluso también se puede llegar socialmente a evadirnos de nuestra responsabilidad personal, unos mecanismos de evasión cada vez más sutiles o cada vez más elevados, en el sentido de que se inventan nuevas drogas que pueden consumirse sin afectar tanto físicamente, o sea, sin afectar a la rutina de la persona, solo drogas de fin de semana, ¿no? Aunque a la larga tengan también sus efectos, pero vivimos en medio de esa evasión de la realidad. Las drogas, el alcohol, el sexo, incluso esas prácticas de relajación, todo eso tiene como consecuencia el que hoy la conciencia está muy anestesiada, y también somos muy incapaces de escuchar la voz de Dios,
que solamente habla en el susurro, ¿no? En susurro, en el silencio. ¿Qué reacciones puede producir un fuerte sentimiento de culpa? Sobre todo hablaríamos de dos tipos de reacciones. Una negativa, que va en la línea de lo que comentábamos en la respuesta de la duda anterior, que consiste en rechazar todo aquello que me descubre ese sentimiento de culpa o me fomenta ese sentimiento de culpa, que va en el orden de callar esa voz interior, de ocultar todo lo que me descubra, de ocultar ese error, ese pecado, esa falta, esa carencia. Y luego también una línea de reacción positiva, que es la que debemos buscar siempre, que va en el orden de examinar mi conciencia, por qué tengo ese sentimiento de culpa, cuál es la acción que ha desencadenado ese sentimiento, y después de haberlo visto y haber visto mi conciencia y haber examinado mi vida, lanzarme a buscar el perdón que solamente Dios me puede dar. Y de ahí hay un paso muy pequeño en la reparación, que es que me lo dará la luz de Dios, ¿no? En qué camino, de qué manera he de expiar y he de reparar esa culpa cometida. Aquí hay que recordar un ejemplo que a mí siempre me ha impactado mucho, que es el ejemplo que nos presenta el Evangelio de María Magdalena. Porque también nosotros en nuestra vida podemos tener una experiencia similar. Siempre que una persona experimenta en su vida la misericordia de Dios, eso le abre una nueva dimensión de amor, de un amor que recibe de Dios y de un amor que sale de ella hacia Dios, que le perdona. Y me encanta esa frase que dice el Señor explicando el porqué de su perdón. Se le ha perdonado mucho porque ama mucho. Y también podríamos decir que ama mucho porque se le ha perdonado mucho. ¿También los niños sufren de esto? Pues sí, estamos asistiendo a un fenómeno sorprendente, que es el hecho de ver ese sentimiento de culpabilidad cada vez a edades más tempranas. Cierto es que todos nacemos, como decíamos al principio del programa, con ese pecado original, y cierto es que nuestra naturaleza está herida por el pecado y tiene una inclinación al mal. Pero ciertamente siempre había habido en los niños una inocencia que de alguna manera preservaba de esos efectos del mal en su vida. Hoy, en cambio, estamos asistiendo a un fenómeno en el cual los niños están sometidos a tentaciones muy por encima de sus fuerzas demasiado pronto. Tienen acceso a muchísima información, a mala información, a demasiados estímulos que vienen de la mano de la televisión, de la mano de los juegos de ordenador, de los juegos de videoconsolas, y están siendo tentados por encima de sus fuerzas, como decía antes. Y esto teniendo en cuenta que además no tienen el auxilio extraordinario de los sacramentos. Estamos hablando de niños muy pequeños en los que todavía no se han acercado o no tienen posibilidad de acercarse al sacramento de la Eucaristía ni de la confesión, y les estamos obligando o poniendo en una situación en la que tienen que luchar con sus meras fuerzas frente a esas tentaciones en las que los adultos, digamos, jugamos con ventaja. Y ciertamente yo como madre siento que a veces no hago bien mi labor, porque Dios nos ha encomendado el que cuidemos de sus almas, el que preservemos esa inocencia, y a veces por descuido o a veces por negligencia estamos haciendo dejación de esa función tan importante, ¿no? Y que nuestros hijos esperan de nosotros, que además tendrá consecuencias luego en su vida, porque esa experimentación, digamos, del mal, de ese sentimiento de culpabilidad tan pronto, va a quedar grabado en su alma, y como escuchaba un sacerdote hace poco, siempre que se comete un pecado el alma queda herida, incluso aunque reciba el poder del Señor, el perdón del Señor, necesita de tiempo y de su gracia para restaurar y curar esa herida. ¿Se culpabilizan ellos a veces de las malas acciones de los adultos?
Desde luego que sí. Hay un campo específicamente en el que esto se ve con mucha claridad y al que yo he tenido acceso a través de la labor de mi marido, que es abogado y que a veces ayuda a matrimonios que están en trance de separarse o de divorciarse. Y es en medio de estos problemas cuando se ve la figura del niño, por un lado, como a veces ajeno a ese problema y por otro lado tan consciente, incluso llegando a culpabilizarse en el sentido de que ha sido por su causa por la que sus padres han empezado a discutir, ha sido por él o por ella por el que se plantean una separación, a veces porque no se ponen de acuerdo sobre temas de la vida diaria y eso es lo que el niño percibe, que es causa de ruptura del amor de sus padres, hasta tal punto que muchas veces llega a asumir la responsabilidad de volver a unir a sus padres y de alguna manera se esfuerza porque vuelvan a ser una familia unida. Cuando además de esta ruptura luego son testigos y también víctimas en algún sentido de esos padres que han vuelto a rehacer entre comillas su vida con otras personas, también se ve cómo sufren por sentirse desarraigados, sin pertenecer ni a uno ni a otro, divididos en cuanto a sus afectos, a sus sentimientos y muchas veces sintiéndose culpable porque no pueden dejar de querer a los dos y de alguna manera lo que sus padres esperan es que tomen partido por uno o por otro. ¿Cómo educar a un niño en sus sentimientos de culpabilidad? Yo creo que lo primero que podemos hacer es enseñarle a hacer examen de conciencia, a la luz de Dios y de su misericordia, que se acostumbre desde pequeño a hacer un repaso de su día, de sus acciones, del ver por un lado lo mucho que ha recibido de Dios y ver cómo Él ha correspondido, cuáles han sido sus obras de ese día, sus obras buenas y sus obras malas. Por otro lado, un segundo paso sería la aceptación de esas obras malas que ha realizado, el ser sincero consigo mismo y después enseñarle a pedir perdón a Dios y también pedir perdón a la persona que ha ofendido en su caso y reparar el daño material que haya podido hacer y el daño que ha hecho a esa relación personal. Y aquí me acuerdo de un ejemplo que tuvimos en casa con mis hijos. Como son 7 y además 5 son chicos, pues hay una relación fuerte entre ellos. Y muchas veces pues llegan al insulto o a más que palabras, ¿no? Y yo andaba preocupada porque, claro, cuando los nervios se disparan, igual a final de curso, pues sube, digamos, el termómetro en casa en las palabras. Y leí en un libro de educación que siempre los castigos tenían que ayudar a, digamos, reparar aquello que se había hecho mal. Y pensando sobre qué podría hacer con este tema de que no se hablaran mal unos a otros, por más nerviosos que pudieran estar, pues se me ocurrió un castigo curioso. Y en la siguiente vez que escuché una palabra malsonante a uno de ellos dirigida a su hermano, le llamé a los dos y les dije, bueno, ahora tú que le has hablado mal a tu hermano vas a tener un castigo. Y entonces él, pues ya como a veces los niños ya se adelantan, dice, bueno, ¿y cuál es el castigo? Que me suba a mi cuarto, que esté ahí pensando en lo que he hecho, tal. Y dije, no, esta vez el castigo es distinto. Esta vez, como has ofendido a tu hermano, lo que tienes que hacer es reparar. ¿Y cómo voy a reparar? Digo, pues muy bien, haciendo un favor a tu hermano. Y entonces me dirigí al que había sido ofendido y le dije, piensa una cosa que quieres que tu hermano haga por ti. Y aquello les pareció además súper divertido. Estaban los dos muy entusiasmados con la idea de uno pensando, bueno, ¿qué le puedo pedir yo a mi hermano? Y otro diciendo, bueno, pues esto es una novedad. Y de verdad que en su momento surtió efecto, ¿no? Entonces enseñar a reparar esa relación, ese daño hecho, también es muy bueno para solucionar y poner una vía de escape a ese sentimiento de culpabilidad. Y por otro lado, y yo creo que casi lo más importante, es que ellos conozcan que el amor no depende de las acciones que hagan. Es decir, que el amor de Dios es independiente de si se portan bien o se portan mal, y también el amor de sus padres. Que si Dios y sus padres desean y esperan de ellos que sean buenos,
es porque realmente les quieren y no al revés, que tienen que ser buenos para que les quieran. ¿No hay personas que se alejan de Dios por sus sentimientos de culpa? Sí, probablemente haya personas que se alejen de Dios por ese motivo, pero de entrada ahí seguramente hay un desconocimiento de quién es Dios, de cuál es su amor y del precio que Dios ha pagado para que toda persona pueda salvarse. Dios se ha jugado su vida en Cristo, ha perdido su vida y ha muerto para que cada uno podamos salvarnos. Luego nos deja la libertad a cada uno de poder aceptar esa salvación o rechazarla. Y no se trata tanto de una respuesta de palabras cuanto de una respuesta de vida y con las obras. Siempre tenemos abierta la puerta de su misericordia, pero siempre también Dios va a respetar nuestra libertad. ¿Qué debe hacer una persona con sentimientos de culpabilidad? Jesús es un inventor maravilloso y ha creado un medio de superar esos sentimientos de culpabilidad. Ese medio es la confesión, es el sacramento de la penitencia. Lo ilustra maravillosamente en el Evangelio con la parábola del Hijo Pródigo. Y en él nos vemos reflejados todos, cómo nos hemos alejado de Dios, cómo hemos malgastado los dones que Dios nos ha dado, cómo hemos malgastado su gracia. Y sin embargo, Dios nos espera en la figura de ese Padre, esperando que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y en ese sacramento de la confesión, cuando volvemos arrepentidos, recibimos el perdón de Dios. Muchas veces decirlo así de fácil hace que la rutina penetre por los resquicios del sacramento, pero no deja de ser algo maravilloso recibir expresamente el perdón de Dios sin ningún lugar para la duda, cuando escuchamos esas palabras en boca del sacerdote que actúa en nombre de Cristo diciendo yo te absuelvo. En ese momento para Dios ese pecado ha desaparecido y nos queda a nosotros pues el cumplir la penitencia y también esa posibilidad maravillosa que nos da el Señor de poder vivir pues gracias a los sacrificios que vivamos en nuestra vida, a los trabajos y a las penas de la vida, a las enfermedades, las dificultades, vivir todo eso ofreciéndolo a Dios con la posibilidad de que tenga un valor de reparación de nuestros propios pecados y los pecados de todo el mundo. ¿Por qué es tan difícil aceptar el perdón? Pues yo creo que fundamentalmente es un tema de orgullo. El orgullo nos pide aceptar la falta que hemos cometido, nos impide mirarnos tal y como somos, en nuestra miseria, en nuestras debilidades, en aquello que no nos gusta, y nos impide pedir perdón. Me viene a la cabeza el ejemplo de un niño que ha hecho algo mal y en lugar de acercarse a pedir perdón y a quedarse en paz recibiendo el perdón de su madre o de su padre, se queda en un rincón enfadado por aquello malo que ha hecho, ¿no? Incapaz de salir de sí mismo para pedir perdón y recibir perdón. Muchas veces nos comportamos nosotros adultos así también. ¿Quién no se ha enfadado, se ha dejado llevar por la ira y posteriormente se ha enfadado por haberse enfadado? Entonces, muchas veces hay que ser conscientes también de que después de cometida una falta, quizá no demasiado grande, cometemos o caemos en una tentación mayor cuando estamos en esa situación de debilidad y el orgullo nos juega una mala pasada. ¿Cómo llegar a perdonarnos a nosotros mismos? Esta es una pregunta interesante, porque muchas veces somos capaces de pedir perdón a Dios, de recibir ese perdón de Dios, pero nosotros somos jueces más severos de nosotros mismos, sobre todo cuando nos damos cuenta de que no podemos reparar por nuestras propias fuerzas el mal que cometimos. No podemos devolver las cosas al estado anterior a aquel daño que hicimos. Y entonces ahí la soberbia se nos revela porque realmente nosotros no podemos obrar ese bien que devolvería las cosas a su estado original.
¿Cómo es el perdón que Dios nos da? El perdón que Dios nos da es maravilloso, iba a decir, pero la forma yo creo más ilustrativa de ver cómo realmente es compararlo con el perdón humano. Y voy a ir leyendo para que no se me olvide ninguna de las características. Pues lo primero que se me ocurre es que el perdón humano, el perdón que damos los hombres, no olvida. De hecho, en castellano hay un refrán que dice, perdono pero no olvido. Y sin embargo, el perdón de Dios es sinónimo de olvido. Aquello que Dios ha perdonado ha quedado borrado de nuestra vida, de nuestra existencia, de la faz de la tierra. Por otro lado, el perdón humano no restituye al estado previo. Yo puedo perdonar a alguien algo malo que ha hecho o que me ha hecho, pero eso no borra ni vuelve las cosas al estado anterior. Sin embargo, el perdón de Dios sí restituye el estado de inocencia, el estado de pureza del alma. Sí que borra ese efecto, ¿no?, en el alma. Y por otro lado también el perdón humano no recompone la confianza herida. Cuando alguien perdona una ofensa, esa ofensa ha debilitado la relación con esa persona. Sin embargo, el perdón de Dios mantiene la confianza intacta. Dios, que nos ha perdonado tantas veces, sigue confiando en nosotros como el primer día. Sigue confiando igual que cuando nos bautizaron y éramos inocentes totalmente. Todo esto, el experimentar la misericordia de Dios, tiene unos efectos increíbles en el alma y en la vida de las personas. El primer efecto yo creo que es el de ensanchar el alma. Nos sentimos amados por Dios, nos sentimos confortados, sentimos esa fortaleza, esa fuerza de la gracia que nos capacita para seguir luchando, que nos devuelve al campo de batalla con renovado espíritu, y eso hace también que podamos afrontar nuestra vida con una paz que nada ni nadie nos puede quitar. Con esto hemos llegado ya al final de nuestro programa de hoy, de ¿Cuál es la duda? Y antes de despedirme, quisiera hacer una puntualización que a todos nos ayudará. Y es que siempre tenemos la posibilidad de acudir a la misericordia de Dios. Mientras hay vida y esperanza, y siempre podemos arrepentirnos, agradecer ese sentimiento de culpa y hacerlo constructivo para que nos ayude a volver a convertir nuestra vida al Señor, recibir su perdón y volver a luchar como si nada hubiera pasado. Que el Señor y nuestra Madre, que es la mujer fuerte, nos hagan capaces de entregar nuestra vida al Señor y de convertirnos totalmente a Él.